Muchachos, no se asusten con la cámara, yo tampoco sabía que esto iba a ser tan niveludo, pero bueno, muchachos, muchas gracias a los que vinieron. Mi nombre es Jonathan Ateortúa, para los que no me conocen, coordinador de juventud del municipio, y pues la expectativa es grande con este grupo porque hacía falta este grupo. Definitivamente es un tema que pues todos necesitamos y no es una elección, o sea, no es una elección de nosotros emprender, no es una elección, es una necesidad. Uno no toma la decisión de emprender o no, tiene que hacerlo cada persona. Pero entonces voy a arrancar contestando, no mentiras que no, hablando de una frase que un amigo publicó y que me parece perfecta para iniciar. Antes yo decía que las cosas cuestan mucho. Entonces alguien cercano a mí me aclaró que la cuestión y me dijo, el problema no es que las cosas cuesten mucho. El problema es que usted no tiene las suficientes ganas de pagar o no está dispuesto a pagar el precio para cumplirlas. Ahí me di cuenta que el problema soy yo. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto, muchachos? Que esta palabrita que es muy importante y que de pronto hoy la vamos a tocar en el lanzamiento de este grupo juvenil, que ojalá todos desde hoy empiecen a participar y que cada vez sea más grande, porque todos ustedes van a contribuir en esto, es que emprender no es lo difícil que sea, que las cosas sean muy difíciles, que esto sea imposible de lograr. Y muchos de los que yo aquí los veo y que sé que hacen negocios, saben que no es cambiar el medio, sino cambiar yo. Para poder ver resultados afuera, primero tengo que cambiar yo. Y hablando específicamente del emprendimiento, no sé, del dinero. Si usted quiere tener $1,000 acá, primero tiene que tenerlos acá. Tiene que valer $1,000, tiene que valer 100,000, lo que usted quiera tener en su bolsillo, primero tiene que valerlo acá. Entendiendo ese concepto, entonces arrancamos con lo que es este grupo juvenil, como inicialmente se arrancó, pero que quizás no va a ser del todo juvenil, porque toda persona que quiera pertenecer lo va a hacer. ¿Sí? Y entonces empecemos con la palabra del millón, que es esta: emprender. Pero entonces, ¿qué es emprender? ¿Quién me dice, alguno de pronto me quiere decir qué es emprender? Algo sencillo. Muy bien, excelente. Emprender, en mis palabras, es simple y exclusivamente la capacidad que tiene una persona de hacer una acción buena. Ya. O sea que el que sale a caminar, a recoger basuras, emprende. Sí, emprende. Usted emprende un viaje, usted emprende un paseo, usted emprende muchas cosas. Específicamente hablando del grupo juvenil, vamos a tocar un tema que es emprender desde el punto de vista, ¿cómo lo llamamos? Económico. Del punto de vista donde vamos a sacar una unidad productiva, donde vamos a emprender esa habilidad de adquisición. Y entonces vamos a entender algo muy sencillo, y es que emprender, esta palabrita, trae consigo una serie de cosas muy difíciles, y que no solamente con decidir voy a montar un negocio, voy a arrancar una venta o cualquier cosa, uno con eso no está emprendiendo. Porque como lo dije anteriormente, primero tiene que cambiar uno para que después pueda cambiar lo demás. Y en ese orden de ideas, entonces, tenemos que tener en cuenta, entonces hagámoslo con un ejercicio sencillo. Empecemos con el orador. ¿Cómo se llama el orador? Jonathan Ateortúa. Jonathan Ateortúa tiene ganas de montar un negocio, tiene ganas de emprender. Cualquier tipo de negocio, cualquiera, no importa la modalidad. Pero Jonathan Ateortúa quiere arrancar a montar su propio negocio. ¿Qué pasa con Jonathan? Lo primero que Jonathan tiene que hacer, por encima de decir voy a emprender, es empoderarse. Y ahí vuelvo. ¿Qué es empoderarse? Empoderarse es tener las ganas de. Yo tengo las ganas de emprender. No emprender porque me echaron del trabajo, no emprender porque no hay nada más para hacer. No, emprender porque tengo la convicción de que puedo y quiero lograr un objetivo, una meta. Emprender porque es que usted para emprender tiene que tener esa palabra acá, empoderarse. Y para empoderarse todos tenemos un porqué. Cuando usted tiene el porqué establecido, el cuándo y el cómo van a ser más claros, los va a poder visibilizar.
Cuando usted no tiene el por qué, las cosas son muy difíciles. Entonces este señor, Jonathan Ateortúa, coordinadorcito de juventud, o bueno, en ese momento no es coordinador de juventud, quiere emprender ese negocio y necesita un por qué, pero es que él tiene una hija de 2 años, y que esa niña, solamente ella ya es un por qué gigantesco, y que eso ya es un motor. Empoderarse entonces es tener un motor propio, que nadie le tenga que decir, vaya, haga las cosas, que usted las haga por convicción propia. Jonathan está empoderado, pero sin embargo, Jonathan en el camino, cuando empieza a emprender el negocio que sea, se encuentra con que más adelante hay una cosa que aquí no sale por algún error de multimedia, pero es los miedos. Entonces ahí es donde se encuentra con los principales miedos. Entonces Jonathan empezó con un carrito de perros, con una empresa o con lo que quiera. ¿Qué pasó? Se encontró con el primer obstáculo. La mamá le dijo que él no era capaz. O se encontró con el segundo obstáculo, la novia, los hermanos. O mejor, peor aún, se encontró con el obstáculo más difícil aún, te vas a quebrar. Voy a perder mi inversión, no voy a ser capaz. Yo no sirvo para eso. Se encontró con lo peor, el segundo sentimiento que más hay en el cerebro y en el hombre humano, que es el miedo. Que solamente es superado por una cosa y por eso el humano no renuncia a un emprendimiento. Y el único sentimiento más poderoso que el miedo es la esperanza. Pero sin embargo, como aquí debería decir, y lo dice un experto, alguien tiene éxito en la vida es cuando es capaz de superar la mayor cantidad de miedos posibles. En ese momento entonces usted puede emprender o puede seguir ese camino que lo va a llevar al éxito. Entonces uno dice, no, bueno, Jonathan ya se empoderó, ya tiene un porqué, el cómo y el cuándo se van, ¿sí?, aclarando. Aparte de eso, pues ya superó muchos miedos, ya es capaz de hablar en público, ya es capaz de hacer una venta, ya no le cree a los que le dicen que es que usted no es capaz, ya no hace eso, él ya cree en él. Y sin embargo se encuentra con algo muy sencillo y es que empieza a cometer errores. Jonathan va y monta un bar, un negocio cualquiera, en este caso un bar. Entonces empieza a dar cuenta que no maneja bien las finanzas, que se equivocó en la parte tributaria, que tiene errores de legalidad. Y entonces ahí es donde uno dice, necesito un término que se llama educación. Alguien que me enseñe la parte tributaria, la parte financiera. Estamos hablando de los legalmente que se debe tener para un negocio. Importantísimo. Entonces tenemos 2 educaciones muy sencillas. La primera es la de las que hablé anteriormente, que es la académica. Y por ejemplo, Jonathan, que estudia administración de empresas, sabe que es importantísimo conocer todo eso para usted montar un negocio, así sea vender empanadas hasta montar una empresa gigantesca. Importantísimo, la academia. Pero sin embargo no es todo, y que quizás esta educación no es nada sin la otra educación. 2 cerebros, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. La parte lógica de los datos, ¿sí?, la que todos conocemos, y la parte del hemisferio derecho, la emocional. O bueno, donde está lo realmente, al menos desde mi concepto y desde lo que yo he vivido en esto, es esta parte, que es una educación diferencial, que es donde están las emociones. Esa educación es la que todos necesitamos. ¿Por qué? Porque pasa que Jonathan se empoderó, superó varios miedos, está educado y sabe toda la parte al menos de academia, pero pasó que Jonathan no tenía inteligencia emocional, entonces se rindió. Que Jonathan no tenía disciplina, se rindió. Jonathan no tenía determinación, se rindió. Que Jonathan no tenía deseo, se rindió. ¿Qué es eso? Educación emocional. Y esa educación no la encuentra quizás uno en la universidad. 2 educaciones diferentes. ¿Para qué? Para llegar a un punto que es empezar un proceso cuando uno supera eso. Cuando uno empieza a darse cuenta que después de superar todo eso, y que si uno tiene todo eso, como lo dice Robert Kiyosaki, la primera pregunta cuando yo fui a un congreso de Robert Kiyosaki en Plaza Mayor, la primera pregunta que hizo fue ¿quiénes son sus asesores? Uno es el resultado de las 5 personas con las que más frecuenta. Entonces, esos son sus asesores. Si él ese día nos mostró los asesores que eran uno de los mejores abogados de Estados Unidos, uno de los mejores financieros de Estados Unidos, uno de los mejores abogados, de todo, estaba rodeado de gente experta en ese tipo de cosas. Quizás nosotros no tenemos ese apalancamiento, pero entonces ¿qué pasa? ¿Quiénes son sus asesores? ¿De quién estoy rodeado? ¿Con quién me puedo apalancar? Alguien que esté a mi lado diciéndome, ve, pero es que tú sí puedes, dale, no, vea, hagamos esto, superémoslo, que
pueda realizar un proceso. Y eso es lo que nosotros queremos hacer acá, entre todos. A veces solamente nos falta alguien que nos toque la espalda y nos diga, es que vos sí podés. Para finalizar en una sola cosa, y es esto: ser un profesional. Ser un profesional, no el que se gradúa de administrador de empresas, ni abogado, ni ingeniero financiero. Un profesional en todo el sentido de la palabra. Y ser un profesional, para mí, solo tiene una definición. Una definición. Y es, como la misma palabra lo dice, tomarse esto, sea lo que sea, un deporte, un trabajo, una carrera, un negocio, como una profesión. Tomárselo como una profesión. Porque si usted arranca una unidad productiva, un negocio, en el tiempo libre, pero no se lo toma como su profesión, nunca quizás va a llegar a ser alguien grande. Nunca quizás ese negocio va a tener buen término, porque no se lo toma como una profesión. Terminando entonces con un ciclo de lo que es emprender, al menos desde mi punto de vista. Solo una palabra, todo lo que puede englosar. Y eso una persona no es capaz de hacerlo solo. Una persona tiene y necesita un equipo de personas que vayan en el mismo foco, que vayan en la misma línea, para que puedan así entonces tener esos resultados. Entonces, la propuesta para todos ustedes, la iniciativa para todos los que estamos aquí hoy, es crear un grupo juvenil donde podamos, bueno, quitemos ese juvenil porque la idea es que todos participemos, no importa. Crear un espacio donde podamos educarnos en las ciencias que hoy en día quizás en la universidad o en otros lugares no vamos a tener. Y que tengamos un compañerismo donde quizás no lo vamos a tener. Que aprendamos, como lo dije ahorita, inteligencia emocional. Temas, por ejemplo, como neuromarketing. Temas como programación neurolingüística, que es súper importante. Inteligencia financiera. No permitan que nadie que no pone un plato de comida en su mesa y que mucho menos tiene el éxito que usted quiere lograr, opine e influya sobre su vida. Porque todo el mundo opina, todo el mundo influye, pero todo el mundo no tiene ni la capacidad de llevarlo a usted a triunfar, ni tampoco tiene la intención de hacerlo. Entonces, traten de rodearse de los que sí quieren su beneficio y de las personas que en realidad tienen esa capacidad de ayudarlos a triunfar. Muchas gracias a todos ustedes y los dejo con mi compañero que les va a ilustrar algo más. ¿Listo?